Listo. A ver, chicos, entonces vamos a continuar. Como les dije, el día de hoy vamos a ver acerca del lavado de manos, a recordar los signos vitales y medidas antropométricas. Con respecto a los signos vitales, yo necesito que ustedes sepan eh, muy bien cómo debemos de tomar, porque he visto chicos de semestres superiores que hasta ahora no saben cómo deben de tomar adecuadamente los signos vitales, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes vayan, pero lo que es diestritos en la toma de signos vitales y deben de igualmente practicar en sus casas siempre, esto para no tener problemas. Primeramente vamos al lavado de manos, que dice que las personas nos tocamos 25 veces los ojos y la boca durante una hora, siendo esta la causa principal para la transmisión de enfermedades. Debemos de mantener las manos limpias, que es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir microorganismos a otras personas. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua y con jabón. Tenemos cinco simples pasos para salvar la vida, que es mojarse las manos, enjabonar, frotar, enjaguar y secar. ¿Sí? La higiene de las manos como mecanismo de prevención. Les voy a presentar un video, ¿sí? Realizado por las dos docentes del instituto de cómo se realiza el adecuado lavado de manos. Sí, listo, chicos. Entonces recordamos de cómo debemos de lavarnos las manos. Igualmente yo les expliqué que habían dos procedimientos de lavado de manos, que el uno es convencional y el otro es el lavado de manos quirúrgico cuando se vaya a intervenir en alguna eh, situación quirúrgica con el paciente. Tenemos que tener en cuenta el cuidado de manos, que es hidratar las manos aplicando regularmente una crema o loción de manos protectora. Evitar lavarse las manos paulatinamente después de haberse colocado gel antibacterial o alcohol y dejar secar las manos completamente antes de utilizar guantes, ¿sí? Y tampoco debemos de no utilizar agua caliente para lavarnos las manos. Debemos de recordar no utilizar uñas postizas, mantener las uñas cortas y limpias. Debemos de tener muy en claro que no podemos nosotros tener las uñas largas para lo que es el lavado, ¿cómo es? Cualquier procedimiento que vayamos a realizar con el paciente. Las mujercitas tienen que tener las uñas cortas para evitar lastimar al paciente y tampoco puede estar con algún tipo de esmalte o pinta uñas. ¿Por qué? Porque ahí se van a albergar los microorganismos, entonces, o las bacterias, entonces siempre tenemos que nosotros tener las uñas cortas. Debemos de siempre tener el lema de insistir, persistir y jamás desistir. Ahora, vamos con el siguiente punto, que son los signos vitales, ¿sí? Tenemos en cuenta que los signos vitales son 5. ¿Para qué nos ayudan? Para medir el estado en el que se encuentra el paciente. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y tensión arterial.
Nos habla que los signos vitales son necesarios o nosotros tenemos que saber de los signos vitales, cuáles son los rangos normales, cuáles son las causas de alteración de los signos vitales y cuándo debemos de valorar los signos vitales que según el estado de salud del paciente, según la indicación médica y según la norma del establecimiento, ¿sí? Lo recomendable es tomar los signos vitales al paciente por cada turno. Si el paciente se encuentra grave, el paciente necesita una monitorización continua de los signos vitales, tenemos que realizarle o la toma de los signos vitales al paciente. Ahora vamos con el primero, que es la temperatura corporal. La temperatura corporal, como ustedes ya saben, es el calor que genera el organismo, que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mismo. El centro termorregulador que se encuentra en el sistema el centro termorregulador del calor se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, en el hipotálamo. Tenemos igualmente las alteraciones de la temperatura corporal, que es hipertermia e hipotermia. En la mayoría de los signos vitales vamos a utilizar estos dos signos de hiper, que es alto, e hipo, que es bajo. En la hipertermia nos dice que es la temperatura corporal elevada por sobre el valor normal. La fiebre se considera como un síndrome y se presenta en cuadros clínicos infecciosos cuando el paciente presenta, por ejemplo, una infección de vías urinarias, una infección o malestar con respecto a la inflamación de las amígdalas, incluso en la administración de vacunas, que se da más en los pequeñitos cuando van a colocarse las vacunas que tienen que colocarse, existe una elevación de la temperatura o una hipertermia. Sí, tenemos que tener en cuenta también que cuando el niño presente este tipo de alteración en este signo vital que es la temperatura, tenemos que tratar de bajar la fiebre lo más pronto posible porque puede producir convulsiones en los niños y las convulsiones da como resultado daños neurológicos. Entonces tenemos que bajar la fiebre por medios físicos, que igual les expliqué, que se le hace un baño rápido al niño de una forma en agüita tibia rápidamente, o si no, colocación de compresas de agua tibia en las zonas donde más se alberga el calor, que es el cuello, los bracitos, las piernitas, ¿sí? Ahora tenemos igualmente los signos y síntomas de la temperatura corporal. Nos dice que al aumentar la temperatura, consecuentemente puede producirse un aumento de la frecuencia cardíaca. Igual les dije que la frecuencia cardíaca con la temperatura se asocian, ¿sí? El aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración o la presencia de escalofríos debido al aumento de la tensión y las contracciones de la musculatura esquelética. Tenemos también que puede producirse la presencia de piel pálida, la sensación de frío, el aumento de la deshidratación leve o grave, mareo o inquietud o delirio, incluso las convulsiones debido a la irritación de las células nerviosas, que les dije que esto más se presenta en los niños. Por eso si un niño llega con fiebre, lo primerito, la atención al niño para prevenir una convulsión en el niño, ¿sí? También malestar general, dolor muscular. Otro signo de alteración es la hipotermia, que es la temperatura corporal por debajo de los parámetros normales. Esto se produce por la pérdida de calor frecuente a la exposición prolongada al frío, sudoración profusa, o incluso en la presencia de hemorragias en los pacientes. El procedimiento, igual que les expliqué, que es la toma de la temperatura con dos tipos de termómetros, termómetro digital y termómetro de mercurio. El digital colocábamos en la zona axilar del paciente, encendíamos y ya solito nos pitaba cuando estaba tomada la temperatura. El de mercurio, en cambio, tenemos que ver la línea del mercurio que esté bajo los 35 grados y colocarle al paciente durante 3 minutos para poder medir la temperatura. Los rangos normales de la temperatura son de 36.5 a 37 grados, ¿sí? Y siempre que nosotros vayamos a tomar la temperatura a los pacientes, debemos de desinfectar el termómetro, ¿sí? Realizar una limpieza adecuada. Tenemos ahora el pulso periférico, que es el que se localiza en el pie, la mano o el cuello. Tenemos el pulso apical, por lo contrario, es un pulso central que se decide localizar en el vértice del corazón.
tenemos diferentes tipos de pulso que tenemos que tomar al paciente. Si nosotros el más comúnmente que tomamos es el pulso radial, que si en el caso de que no le encontremos aquí al paciente, nos vamos al pulso carotidio, al temporal. Tenemos pulso temporal, carotidio, braquial, radial, femoral, popliteo y pedial. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a la frecuencia cardíaca o al pulso? La fiebre, como dijimos, se asocia con la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene fiebre, va a presentar una elevación de frecuencia cardíaca, o si el paciente presenta frecuencia cardíaca elevada, también va a presentar la presencia de fiebre. El ejercicio, medicamentos, el estrés, cambios de postura y la presencia de hemorragias. Si el paciente realiza ejercicio, aumento de frecuencia cardíaca. Nos habla de las variaciones del pulso. Aquí no existe ni la hiper ni la hipo, sino la taquicardia y la bradicardia. Con respecto a la taquicardia, nos dice que los latidos cardíacos excesivamente rápidos, que son sobre los 100 latidos por minuto, y la bradicardia es el latido cardíaco de 60 o menos latidos por minuto. Tenemos igualmente que nos habla de las variaciones del pulso. El volumen del pulso es conocido también como la fuerza o amplitud del pulso, que se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido. Y la disritmia o arritmia es el pulso con un ritmo irregular. Cuando se encuentra esta situación, se debe evaluar el pulso apical, que se requiere la presencia de un electrocardiograma. Cuando el pulso se acelera demasiado, incluso puede ser un signo de que el paciente esté presentando un preinfarto, un microinfarto, entonces tenemos que realizar un electrocardiograma. ¿Cuáles son los valores normales del pulso? En los adultos de 60 a 80 pulsaciones por minuto, en los niños de 90 a 130 pulsaciones por minuto y en los recién nacidos 160 pulsaciones por minuto. La toma del pulso tenemos que realizarlo con los dos dedos, no con el pulgar porque tiene su pulsación propia, y siempre realizando una palpación profunda, ¿sí? Por lo general, como les decía, nosotros tomamos el pulso radial, que debe de ser tomado durante 1 minuto por reloj, ¿sí? Igualmente tenemos, como les expliqué el procedimiento, tomar el pulso en 1 minuto por reloj, con los dos dedos, el más común el pulso radial, no utilizar el dedo pulgar porque tiene su pulsación propia. Los factores que influyen en la velocidad del pulso son el ejercicio previo, el aumento de la temperatura, las emociones, el uso de las drogas, las hemorragias y el cambio de postura. Ahora tenemos la respiración o frecuencia respiratoria. Perdón. Tenemos que la respiración presenta la inhalación y la exhalación. Con respecto a la inhalación, se considera o se refiere a la entrada de aire a los pulmones. Y la exhalación se refiere a la respiración hacia afuera o al movimiento de gases desde los pulmones hacia la atmósfera. Una respiración normal dura alrededor de 2 a 3 segundos. Inhalamos oxígeno y expiramos o exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? La respiración, como su nombre dice, es el acto de respirar, que comprende la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. La respiración externa es el intercambio del oxígeno y el CO2 entre los alvéolos pulmonares y la sangre del pulmón. Y la respiración interna tiene lugar en todo el organismo y consiste en el intercambio gaseoso entre la sangre circulante y las células de los tejidos corporales. Existen dos tipos de respiración costal o torácica y respiración diafragmática o abdominal. Como les decía, la respiración torácica implica fundamentalmente cuando los músculos intercostales externos y otros músculos accesorios como los esternocleidomastoideos y se pone de manifiesto por el movimiento del tórax. Y la diafragmática abdominal consiste fundamentalmente en la contracción y la relajación del diafragma y se pone de manifiesto por el movimiento abdominal. Cuando ustedes realizan una respiración profunda, cuando realizan ejercicio, van a presentar este tipo de respiración, ¿sí? La costal y la diafragmática, ¿sí? Porque van a realizar una respiración más profunda. Se debe de evaluar de acuerdo a la respiración que se debe de contabilizar en 1 minuto y un adulto sano tiene entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Tenemos los factores que modifican a la frecuencia respiratoria, que es el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura, aumento de la altura, que igualmente las personas que realizan este deporte de andinismo van a tener dificultad respiratoria.
o los medicamentos también pueden ser un factor de que la respiración pueda variar. ¿Cómo debemos de tomar la respiración? Igualmente en un minuto y colocar la mano en la parte del tórax o en la parte abdominal del paciente, sin decirle al paciente que vamos a tomar su frecuencia respiratoria porque va a alterar este signo vital, porque el paciente va a respirar más profundo, más rápido, o a veces incluso se va a quedar con el aire retenido y no va a respirar, ¿sí? O si no, podemos tomar la mano del paciente y colocarle en la parte del tórax o del abdomen y ver los movimientos. Una inhalación y una exhalación corresponde a uno, ¿sí? No una inhalación 1 y una exhalación 2, y una inhalación 3, una exhalación 4, sino 1, 1, 2, 2, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales? En los adultos de 16 a 20 respiraciones por minuto, en los niños de 20 a 25, en los lactantes de 30 a 40. Sí, si el paciente presenta alguna alteración con esta, pues obviamente está afectando este signo vital. El procedimiento, como les dije, en un minuto, colocar la mano sobre el paciente para ir contabilizando la respiración. Ahora vamos con la presión arterial. La presión arterial nos habla de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Tenemos presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Con respecto a la sistólica, es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por la contracción del músculo cardíaco. Y la diastólica corresponde a la relajación muscular, que es la presión que está constantemente en las arterias o la resistencia periférica. Ustedes igualmente saben que para la toma de la presión arterial existen dos valores que tenemos que determinar, la sístole y la diástole, ¿sí? Los factores que influyen en la presión arterial son el bombeo del corazón, la resistencia periférica, la cantidad de sangre circulante, la elasticidad de la pared arterial, el sexo, la actividad y las enfermedades. ¿Cuáles son los valores normales? Con respecto a la presión arterial sistólica, el paciente puede tener de 110 a 130 milímetros de mercurio y con respecto a la presión arterial diastólica de 70 a 90 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que el paciente debe de tener unas cifras máximas exagerado de 140 a 90 milímetros de mercurio con respecto a la sístole y a la diástole. Tenemos los implementos para la toma de la presión arterial, para la temperatura, el termómetro, para la frecuencia cardíaca y respiratoria, el reloj en un minuto, y para la presión arterial tenemos el tensiómetro y el fonendoscopio. El tensiómetro está comprendido por el manguito, igualmente tenemos el manómetro de presión, la vulva de presión que es para ir insuflando y la válvula que nos va a permitir abrir o cerrar la cantidad de aire que ha ingresado, ¿sí? Tenemos aquí también el fonendoscopio. En el fonendoscopio tenemos las partes que son las olivas. Aquí tenemos la manguerita y estas de aquí que va a ser la campana que es para adulto y pediátrico que igualmente les expliqué. ¿Cómo debemos de tomar la presión arterial? ¿Sí? Debemos de colocar el tensiómetro sobre 2.5 centímetros, dejando libre la parte del codo para poder palpar el pulso. Debemos de colocar las mangueras siempre extendidas hacia la parte de abajo del paciente, colocar al paciente sentado y pues obviamente el brazo tiene que estar arrimado a una superficie donde podamos tener la comodidad de tomar al paciente la presión arterial. Tener listo el fonendoscopio, vamos a palpar el pulso, colocar la campana del fonendoscopio en el pulso y las olivas en la zona auricular de nosotros para ir contabilizando la sístole y la diástole. Luego cerramos la perilla y vamos a ir insuflando con la vulva hasta llegar a 200 milímetros de mercurio. Vamos bajando y vamos contabilizando la presión arterial del paciente. La mayor ruido, la mayor fuerza es la sístole y la menor fuerza es la diástole. Las alteraciones de la presión arterial son la hipertensión y la hipotensión. Con respecto a la hipertensión, es la elevación de la presión arterial que puede ser pasajero por patologías. Pasajera cuando el paciente presenta algún problema familiar, el paciente vino caminando, y patológica pues cuando ya el paciente tiene la enfermedad de la hipertensión o tensión arterial alta, que ya viene a ser ya como una enfermedad que va a tener siempre el paciente y tiene que ya tomar medicación. Otra
Otra cosa que me olvidé de decirles es para la toma de la presión arterial hay que preguntarle al paciente si vino caminando o vino en carro. Si vino caminando, el paciente tiene que esperarse 15 minutos para para que se le pueda tomar la presión. Ahora tenemos la hipotensión, que es la presión arterial baja, causada por la pérdida de sangre, falla cardíaca, falla de resistencia periférica, y es uno de los signos más importantes del shock debido a una hemorragia. Cuando el paciente tiene alguna hemorragia o pierde demasiada sangre, va a presentar lo que es la hipotensión. Tenemos la medición, como decíamos, de la presión arterial es por medio palpatoria y auscultatoria. Palpatoria para poder palpar el pulso o la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Primeramente tenemos, que palpar el pulso del paciente, y auscultatorio, pues obviamente escuchar por el estetoscopio la sístole y la diástole. La sístole, que decíamos que era el mayor latido, el más fuerte, y la diástole es el menor latido que se va escuchando. Antes de todo, de tomar cualquier signo vital, pues ya sabemos y tenemos en cuenta el lavado de manos y explicar al paciente el procedimiento que vayamos a realizar. Vamos a tomarle sus signos vitales para ver cómo se encuentra. Si está algún signo vital alterado, entonces vamos a proceder la toma de signos vitales, explicarle al paciente lo que vamos a realizar. Ahora vamos con el último, que es la saturación de oxígeno, que es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea la sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparte por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales? De 90 a 100%. Ustedes para anotar lo que son los signos vitales en un paciente tienen que tener en cuenta esto, que la frecuencia cardíaca, como se mide en un minuto, tenemos que poner el por minuto al final del valor que hemos nosotros sacado de la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria igualmente por minuto, la saturación de oxígeno se mide en porcentaje, la temperatura en grados centígrados y la tensión arterial milímetros de mercurio. Siempre tenemos que colocar estos parámetros para evitar la confusión de algunos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se asimila a la saturación de oxígeno, entonces siempre colocar el por minuto o el porcentaje, ¿sí? Entonces, como les dije, chicos, lo recomendable es que ustedes siempre estén pendientes del paciente, tomar los signos vitales de acuerdo a la indicación médica, de acuerdo a lo que el médico nos deja. En algunos casos también debemos de realizar la toma de los signos vitales constantemente de acuerdo a la gravedad del paciente. A lo menos pacientes que están en terapia intensiva, a ellos se les toma, si es posible, cada hora, cada media hora, ¿sí? De acuerdo a la estabilidad en la que se encuentra el paciente. Ahora vamos con el último tema, que son las medidas antropométricas, ¿sí? Vamos con las medidas antropométricas, ¿sí? Nos habla que el término antropometría proviene del griego, que nos ayuda a determinar las características físicas del hombre. No sé por qué se me han dañado las diapositivas, ¿ya? Tenemos que las medidas antropométricas deben de ser correctamente tomadas y nos dan a conocer la situación nutricional en la que se encuentra un individuo o la población. El cuidado en la determinación del peso y la talla nos permite obtener medidas de alta calidad que aseguren un diagnóstico correcto. El personal responsable de la toma de estas medidas debe ser capacitado y enfrentado a la obtención de las mismas. La mayoría de la toma de medidas antropométricas realiza el personal de enfermería. Se hacen las siguientes mediciones: el peso, la talla, el perímetro cefálico, perímetro abdominal, torácico y braquial, ¿sí? El control de la calidad de los equipos, debemos de siempre tener calibrada la balanza, ¿sí? Si vamos a tomar el peso. Tenemos que, para tener un buen diagnóstico, es fundamental verificar que la balanza esté adecuada y que se encuentre en buenas condiciones antes de realizar una evaluación antropométrica, ver que siempre esté encerada la balanza, o sea, que esté en cero, y pues que esté calibrada, como les digo, porque a veces sabe subir 0.5 o 1 kilogramo. Entonces, a lo menos en los niños esto ya representa mucho, porque las medidas antropométricas, lo recomendable es realizarlo más en los pequeños para ver si están realizando un desarrollo adecuado o presentan alguna
tipo de desnutrición, falta de talla, o incluso en el perímetro cefálico si presenta macrocefalia, que es cuando el cerebro del niño crece demasiado de acuerdo a la edad, o hidrocefalia o microcefalia, que quiere decir cuando el cerebro se queda en un tamaño muy pequeño. Tenemos la determinación del peso. Las balanzas de uso más comunes para pesar a los niños son balanzas de palanca o pediátrica, balanza redonda o de resorte tipo reloj, la balanza o báscula electrónica y la báscula de plataforma. Aquí ustedes van a tener una balanza, ¿sí? Donde se le acuesta al niño así como ven, como una cuna, y en la parte de acá van a ustedes a determinar el peso en gramos, a lo menos en los recién nacidos, siempre en gramos, el tallímetro que tenemos que coger desde la cabecita del bebé hasta la punta del pie para medir y tener una talla exacta, ¿sí? Tenemos la balanza de palanca pediátrica, que es esta de aquí. Sirve para pesar lactantes menores de 2 años y niñas mayores y niños mayores que pesan menos de 15 kilogramos. Tienen graduaciones cada 10 o 20 gramos que necesitan ser calibradas y debe de ser poner en cero cada vez que se usa. Entonces, los niños que menores de 2 años se utiliza la balanza de palanca o pediátrica, la cual solo nos marca en gramos, como les decía. Si ya pasa a kilogramos, pues obviamente el niño no va a poder ser pesado aquí, ¿sí? Por eso a los pequeñitos, a los menores de 2 años, se les coloca o se les sienta o se les acuesta en esta balanza. ¿Cuál es la técnica para lisa, horizontal o plana? Debemos de calibrar la balanza, ¿sí? Con el pañal absolutita, ni tampoco el pañal, para poder medir un correcto peso del bebé, ¿sí? La balanza de resorte tipo reloj, sí que también encontramos, pero esto ya se utilizaba antes porque ahora ya se utiliza la que decíamos, la balanza de palanca o pediátrica, o también la balanza normal que también tiene ahí mismo incorporado el tallímetro. Está recomendada para pesar a niños menores de 5 años hasta 25 kilos y es fácilmente transportable y muy útil en trabajos de campo. Tiene graduaciones cada 100 gramos y necesita ajustarse cada vez que se usa, es decir, ponerla en cero. Y la báscula electrónica que también tenemos, que la mayoría podemos observar cuando ustedes van a una consulta médica, que funciona con pilas de litio solares y su capacidad permite efectuar aproximadamente 400 pesajes al día y dura aproximadamente 10 años este tipo de balanza. Sirve para pesar tanto niños como adultos hasta un peso de 120 kilos, ¿sí? Es muy exacta, permite al observador leer de forma correcta el peso del niño y se desconecta automáticamente cuando no es usada por un tiempo de 2 minutos, ¿sí? Incluso solo se le pisa, penita, se prende, nos subimos y vamos a ver la marca del peso, ¿sí? 52.3, como nos pone aquí en el gráfico, kilogramos, ¿sí? Siempre en kilogramos, esta ya puede medir hasta kilogramos, en cambio la otra, que era la para los bebés, solo se mide en gramos. Tenemos la técnica para pesar, que no deben de tener zapatos, si tiene celulares, si tiene llaves, tenemos que quitar, debe de la persona estar quieta, erguida, ¿sí? Y subirse al centro de la balanza, que permanezca igualmente de esta forma, como pueden ver en la fotografía, un pie a un lado y el otro a otro lado, no en el medio, siempre los dos a los bordes, ¿sí? Y la báscula de plataforma que encontramos aquí, que incluso ya viene incorporado el tallímetro, que están diseñadas para el uso en consultorios, funciona con sistema de pesa, ¿sí? Ubicada en la varilla graduada cada 0.1, 0.5 y 1 kilogramo hasta 10 kilogramos. Sirve para pesar a niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos. La determinación de la longitud o estatura. Vamos ahora con la talla. El infantómetro, ¿sí? Es un instrumento que se emplea para medir la longitud de niños menores de 2 años y se mide en posición horizontal. Como pueden ver aquí, esta partecita donde tiene la chica puesto su mano, esa sube o baja. Y aquí en la parte de acá vamos a medir cuánto tiene de talla el niño, como dice, hasta menores de 2 años. Así como pueden ver, todo este es el infantómetro, que esta parte de aquí vamos a
regular y en la parte de aquí vamos a encontrar la talla en centímetros, ¿sí? ¿Cuáles son igualmente las técnicas para medir la longitud del niño? Ubicar el tallímetro sobre una superficie dura y plana. Con la ayuda de la madre, acostarle al niño sobre el tallímetro, sostener las manitos y la cabecita que estén completamente rectas, ¿sí? En la parte de atrás, apoyado lo que más se pueda. Y aquí tenemos este tallímetro, que es un instrumento que se emplea para medir la estatura de niños mayores y se mide en posición vertical o de pie, siempre en decúbito. Supino, lo que más se pueda, los pies a la regla o siempre para medir, ubicar el tallímetro en una superficie o una pared, pedir a la madre que se quite igualmente los zapatos del niño, de zafar si tiene moños o trenzas para que pueda medirse completamente, tener un peso, una talla adecuada. Tiene que las palmas de las manos estar de forma hacia abajo, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta la edad del niño antes de tallarlo, determinar la edad del niño, si es menor de 2 años, medir la longitud del niño, si tiene 2 o más años, medir la estatura. Si se mide la longitud del niño, debe de compararse con un patrón de longitud para hacer el diagnóstico. En cambio, si se mide la estatura del niño, debe de compararse con un patrón de estatura para hacer el diagnóstico adecuado. Ahora vamos al siguiente, que es el perímetro cefálico. Es la medición de la cabeza de un niño en su parte más grande, que se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y de las orejas alrededor de la cabeza, ¿sí? Todo esto de aquí, en la parte centro de la cabeza, medimos por encima de las orejas hasta la parte de atrás del niño, ¿sí? Una cabeza más grande de lo normal, que se está incrementando en tamaño más rápidamente, puede ser una señal de problemas graves, como les expliqué, la hidrocefalia, y un tamaño de cabeza demasiado pequeño, la microcefalia, ¿sí? Ahora vamos al perímetro torácico. Para la medición del perímetro cefálico utilizamos una cinta métrica. Para el perímetro torácico nos dice que los perímetros que se miden en el cuerpo humano tienen como característica común que se realizan con una cinta métrica. La cinta métrica debe de rodear el tórax por delante y encima de las tetillas del bebé y por detrás de la posición infraescapular. Cuando el bebé nace, el perímetro torácico es menor que el perímetro craneal. A medida que el bebé va creciendo, va a alcanzar los 3 años a sobrepasar el perímetro craneal, porque el perímetro craneal o la cabecita del bebé tiene que crecer hasta los 2 años, ¿sí? Entonces, ahora igualmente para el perímetro torácico, los brazos, ¿sí? Ahora el perímetro abdominal. Esta medida debe de realizarse alrededor del abdomen, tomando a nivel la región umbilical. En el recién nacido se realiza por encima del muñón o cicatriz umbilical. La obesidad es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Que al igualmente medimos con una cinta, y el perímetro braquial se utilizó durante las últimas 3 décadas en niños de 5 años. Si se encontraba en estado de malnutrición de 12.5 o 13 centímetros, se medía el perímetro braquial. El perímetro braquial presentan desnutrición. Se mide el perímetro braquial para ver en qué grado de desnutrición se encuentra. En situaciones normales, complemento al tamiz. Y el brazo, que se basa en la medida de la circunferencia del acromión de la escápula y el oleocranón del cúbito. Tenemos la valoración nutricional, que es aquella que determina el estado
de nutrición de un diagnostica los posibles a su estado nutricional, a donde vamos a ver el estado nutricional y el índice de masa corporal. Nosotros con el peso y la talla del paciente podemos determinar el índice de masa corporal, que nos dice si el paciente tiene un índice de masa corporal de 18.5 normal. De sobrepeso se considera desde 25 30 punto. Obesidad moderada tipo 2, que es de 9.9, y obesidad severa tipo 3, 40 o más, ¿sí? Aquí tenemos cómo nosotros medimos el índice de masa corporal. Nos tenemos que poner el peso en kilogramos, que sería, por ejemplo, el paciente pesa 60 kilogramos y una talla de unos 60 centímetros. Ahora, para el índice de masa corporal, hacemos los 60 kilogramos dividido para el 1.60 centímetros, quiere decir que está con un peso Listen, disculpe, no sé si sea mi internet, normal, pero se ¿sí? está colgando. ¿Sí? Sí, Los dice demás se que les está Sí, puede repetir, dice en la anterior acordando. diapositiva. Se le cuelga bastante, Liz. A ver si les repite la anterior diapositiva. A ver, les repito el índice de masa corporal. ¿Serio? Sí, Sí, listo, no se le Liz, escuchó nada. en serio. se le Ya cuelga, está así. luego Escucha de vuelve la voz, se cuadradísimo. le va larguísima otra A vez. Ahí ver, está. no sé por qué se cortará. Se fue el internet. ¿En serio? Y sigue. Sí, se le da bastante. Caramba. Pero era de que me digan, pues. Es que uno piensa que es el internet de nosotros. Otra vez, muchachos, se quedó sin internet. Yo pensaba que era el mío. Yo todos también pensamos Ya se fue. nosotros. Todos haciendo Hasta le mandé a mi ñaño que se salga de sus clases. Sí, yo también pobre internet, ya. ¿Aún no vuelve? No, no, dice que se va a conectar desde el teléfono. Ah, ya. ¡Ayuda! Se fue, muchachos, se fue nomás. Creo que recibe las clases en la cantina. Es jueves y ya da sed.
Ahí sí me escuchan, ya no se corta la señal. Sí, ahí se Ahí sí escucha. está bien, dice. Ya, les repito con el perímetro, ¿cómo es el índice de masa corporal? ¿Sí? El índice de masa corporal se saca el peso, teniendo el peso del paciente y la talla del paciente. ¿Cómo vamos a sacar el índice? Vamos a sacar el índice de masa corporal. Digamos que el paciente pesa 60 kilos, ¿sí? Y tiene una talla de 1,60. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el peso sobre o dividido para el 1,60 por 2, ¿sí? El 1,60 de la talla le multiplicamos por 2 y nos va a dar un resultado de 3,2. Entonces, dividimos los 60 kilos por los 3,2 que multiplicamos la talla por 2 y nos da un índice de masa corporal de 18,75, ¿sí? Entonces, según la tabla que nosotros encontramos, tenemos que el paciente está con un peso normal, ¿sí? Un índice de masa corporal normal porque presenta 18,5 que está dentro de los parámetros normales. Como les explicaba, el índice de masa corporal nos va a ayudar a valorar el estado nutricional del paciente, si está en un peso adecuado, con sobrepeso o incluso en estado de desnutrición, ¿sí? Igualmente la clase, chicos, les grabé para que ustedes puedan volver a retomar, a verle en cualquier momento. Perdón, mil disculpas por el internet. Ahorita me conecté del internet del teléfono a la compu para poder terminar la clase. Si es que me hubiesen dicho con más tiempo, hubiese hecho eso. La verdad, el internet de mi casa ha estado fallando. Recién ahorita que ustedes me avisan, me doy cuenta. Yo pensé que sí me escuchaban porque acá estaba corriendo normalmente la Es que señal. sí estaba bien, solo al final nomás como Al que final se se le fue. cortó. Ya, listo, mejor entonces, chicos. A ver, con respecto a la lista, no sé si es que es de este curso Chicaiza Christopher. No, Lisen empieza ¿cómo se llama? Alexis Guapas. Ya, denme entonces un segundito, porque tengo un montón de cursos aquí que la verdad he estado a full, que no he tenido ni tiempo para poder organizarme con las listas. Denme un segundo. Yerena, no. ¿Dónde está? La 2. Aguja. No lo encuentro. ¿Con quién me dijiste que empezaba la lista? Con Alexis Guapas. Guapas Alexis. Dame un segundito. Mm. Ya, a ver. Ya les encontré. Guapas Alexis. Presente, Lisa. Carlos, Cintia, Valeria. Diana Estefanía Bravo. Presente, Lice. Fernanda Ortiz. Presente, Lisa. Jacqueline Anangonó Morales. Presente. Jeremy Flores Mera. Presente, Licen. Joana Anangonó Caicedo. Presente, Lice. Jocelyn Pamela Casa Imba. Presente. Jocelyn Patricia Lara. Presente. Caroline Córdoba Velasco. Carol Córdoba Velasco.
Presente, Lisa. Leslie Arellano Flores, Presente, Lisa. María Esperanza Guagalango Valverde, Presente. Marjorie Dayana Cacuango, Presente. Mauricio Vladimir Llerena, Presente. Natalie Tatiana Gordillo, Presente. Nayeli Lisbeth López, Presente. Zairi Jefferson Matango Presente, Alicia. y Zoila Germania Romo. Presente, Lisa. Listo, chicos. Verán, antes de olvidarme, yo les dejé un trabajito que ustedes realicen en la plataforma. Para el día lunes tienen que hacer una exposición, ya está activada la tarea. Es acerca de medidas de bioseguridad, que ustedes igual yo ya les di ese tema, acerca de medidas de protección por la situación en la que estamos pasando, cuáles son las medidas de protección a utilizar, los desechos, cómo se deben eliminar, infecciosos, cortopunzantes, todo eso, ¿sí? Entonces deben de realizar el trabajo en grupo, subir el informe, que igualmente ya les expliqué cómo tienen que realizar los informes, y cualquier duda, inquietud que tengan, igualmente me avisan. Igual la situación de volver a clases ya se queda suspendida. Yo ya les envío un comunicado hasta nueva disposición que el COE nos permita volver a clases de manera presencial, ¿sí? Mientras tanto, nosotros continuamos con las clases de manera virtual hasta que existan nuevas disposiciones, ¿sí? ¿Tiene alguien una duda? Dicen, o sea, el 25 ya no volvemos a clases normales. No. Ya no Ya, volvemos. gracias. Por la situación en la que estamos, no se puede. El día viernes, o sea, mañana, las autoridades van a tener una reunión con la alcaldesa, más el COE, a ver si es que nos permiten volver siguiendo los protocolos y todo eso, pero todavía no se sabe, no está nada seguro. Hasta el momento todavía continuamos con clases virtuales la próxima semana. Posiblemente hasta el mes de febrero todavía no estamos en sí al 100% de qué es lo que vaya a suceder, ¿sí? Entonces el día lunes hacemos exposiciones y continuamos con los siguientes temas, ¿sí? Dicen, o sea, ¿dónde está la tarea que ha subido de exposición? Ahí subimos el informe. Exacto, ahí mismo. ¿Y grupos de cuántos, Licen? Hagan los grupos que siempre han trabajado. En las anteriores materias hagan los mismos grupos, no hay ningún problema. Dicen, lo que pasa es que hay algunos que ya se habían retirado. ¿Ya? Entonces hay unos con menos, otros con más. Entonces hagan de 5. Ahí nomás ¿Les parece? estamos bien, compañeros, ahí nomás estamos bien. O si no de 4, no importa si es que se retiraron, traten de lo que sí, traten de hacer los grupos de igual cantidad, ¿sí? Si alguno se retiró y otro también, entonces hagan un solo grupo, ¿sí? Ya, Dicen. Y disculpe, otra pregunta del informe, ¿de cuántas hojas lo hacemos? Eso ya depende de ustedes, del marco teórico que tengan, de lo que consulten, los objetivos que pongan, la introducción, todo lo que les indiqué. Lo que sí tiene que todos los informes tener los parámetros que yo les di. Dicen, esto del informe es grupal. El informe tienen que hacer grupal, al igual que la exposición, tienen que realizar la presentación de forma grupal. Lo que sí va a ser la calificación con respecto a la exposición de manera individual y con respecto al informe de manera grupal. Por eso yo les dije, si alguien no colabora, tienen que avisarme porque no va a tener la misma nota que los chicos que trabajan. ¿Alguna otra duda? No creo, Alicia. Listo, chicos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos de aquí el día lunes. Realizar el trabajo adecuadamente. Si tienen dudas, inquietudes, no duden en comunicarme en el grupo. Y nada más. Cuídense mucho. Nos vemos.
Gracias, Licen. Gracias, Amable, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen.